Bueno, y ayer fuimos testigos en la mañana prácticamente en vivo de una tragedia ocurrida en Viña del Mar. Un descontrolado camión arrasó con 3 autos, volcó incluso una micro de pasajeros y terminó incrustado en un mall de la ciudad Jardín. ¿Cuál pudo ser la falla? ¿Cómo reaccionar frente al volante? Bueno, tomamos contacto a esta hora con Jiménez para hablar del tema, ¿no? Se cortaron los frenos, eventualmente uno debería tener cierta precaución técnica con un vehículo de estas características. A ver si nos puedes contar. Hola Gonzalo, buenos días. ¿Qué tal, Catalina? José Antonio, claro, muy buenos días. Además de saber manejar, hay que también saber frenar. También se puede utilizar, además de los frenos, por ejemplo, uno puede ir bajando las velocidades con los cambios. Es también otra de las técnicas que también los conductores deben saber al momento de manejar tanto un vehículo particular como también un bus o un camión. En este caso el camión tenía sistema de freno de aire, era un camión del año 1997, 20 años ya de uso, y seguramente esos frenos estaban ya con algún tipo de desgaste. Pero para hablar de este tema estamos con Nicolás Aguayo, acá experto en seguridad automotriz de León Servicio Automotriz. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. Bueno, primero que todo preguntarte respecto a lo que ocurrió el día de ayer. ¿Se pudo haber evitado? ¿Qué se pudo haber hecho en este caso donde aparentemente ya los frenos, como se dice, estarían cortados? Hola, muy buenos días. Sí, principalmente yo creo que aquí hay un tema de precaución en el fondo y también de poder revisar con anticipación los frenos. Yo creo que probablemente no tengo la claridad y no está tan claro todavía los hechos así en términos técnicos, pero lo más seguro es que probablemente faltaba una revisión o ese camión probablemente tenía algún problema en los frenos que podría haber provocado que se hubiera ido en el fondo hacia abajo sin control. Nicolás, para que la gente vaya entendiendo la diferencia entre los frenos de aire y los frenos, por ejemplo, como estamos viendo acá, que son de disco con pastillas. Sí, a ver, una aclaración. En general el freno de aire es un sistema de mayor, aunque son extraños, de mayor seguridad y de mayor fuerza en términos de frenado, ya que usan los camiones ya o los vehículos más pesados, a diferencia del sistema hidráulico, que como lo dice, es un sistema de líquido, ya. O sea, el sistema está con líquido y es el que usan los vehículos más livianos, incluso algunos camiones más livianos también lo usan, pero en general disco, embrague, pastillas, los usan todos los vehículos, ¿ya? Pero efectivamente el sistema de frenado, el que usan los vehículos más pesados, es de aire, porque tiene una fuerza más de aire comprimido y tiene una fuerza mayor en términos del frenado, tiene más potencia para poder frenar un vehículo más pesado, ¿ya? ¿Por qué? Porque usan bombas de aire y este aire comprime el sistema y finalmente logra que las pastillas, los calipers cierren y los discos que en el fondo permite el frenado más claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se pierde todo el aire de este sistema? ¿El vehículo puede frenar? ¿Tiene un sistema que obviamente permita detener la marcha de este vehículo? Bueno, en general el sistema de aire exige una mantención bastante preventiva, es importante, pero efectivamente los vehículos muy pesados, lo importante aquí es la prevención en términos del manejo más tranquilo. Por eso siempre se recomienda que los vehículos pesados, especialmente cuando van en bajada o en cuestas, que es lo que ocurrió un poco ayer, vayan a una velocidad menor, porque si bien el sistema de aire es más seguro en términos de la fuerza con que frena, efectivamente puede quedarse con un sistema, al ser de aire, no recorre todo el sistema y puede quedar en el fondo sin aire en algún momento, por alguna falla, por alguna manguera que se corta, etcétera, y eso provoca que el vehículo pueda irse en banda y caer hacia abajo. Sí, Nicolás, por ejemplo, para que la gente vaya entendiendo, por ejemplo, este sistema de frenado de aire, uno tiene que hacer bastante fuerza con el pie para ir de algún modo apretando este sistema de freno para que vaya frenando, así tiene que ser. El caso también podría haber pasado, por ejemplo, que esta persona haya tenido algún problema de salud, que no haya frenado, no haya tenido la suficiente fuerza para detener el camión que venía en esta bajada, que además venía cargado, y que finalmente esto haya pasado, que no se haya producido este accidente, ¿no? Sí, yo más bien creo, es difícil, insisto, no tengo los mayores antecedentes, pero ciertamente que lo que decía recién hace un momento es que los vehículos más pesados tienden a obviamente tomar más velocidad. Entonces cuando ya el vehículo empieza a tomar una inercia ya, finalmente ocurre que ya es muy difícil poder detener a este vehículo por su peso, ya, o sea, si tomó una velocidad muy grande o venía muy rápido, efectivamente ya más allá de si el chofer pudo o no, o tuvo algún problema de salud, como tú mencionabas, más bien yo creo que toma una velocidad
porque ya es imposible detenerlo por el peso, ¿ya? Y por la velocidad que tomó. Y probablemente sí, puede que haya habido alguna falla en el sistema, y en este sistema de freno, que provocó que efectivamente ya finalmente el sistema se calienta, y ya ahí es imposible, porque ya no hay roce, por lo tanto ya uno pasa en el fondo de largo y ya la velocidad que tomó es imposible poder detenerlo. El pedal ya se pone duro, y ya finalmente el sistema se calienta, y eso provoca que casi, déjame ponerlo así, el sistema no queda con aire, entonces ya se deja de frenar. Para ir dándole algunos tips a la gente en sistemas de manejo, en el caso de que ojalá no sufra, pero si tuviera que vivir una experiencia más o menos similar en un vehículo, en un bus, en un camión, ¿qué es lo que debe hacer si pierde los frenos, por ejemplo? Puede ir también de algún modo bajando la velocidad a través del sistema de cambios, lo que conversamos al principio. Sí, yo creo que, en general los frenos no se cortan, ¿ya? Y aquí el sistema de freno es muy importante, la prevención, ¿ya? El sistema de freno, los vehículos modernos, por ejemplo, traen, o no tan modernos tampoco, muchos traen sensores, ¿ya? Que nos avisan cuando ya empieza a haber un sistema, una falla en el sistema, o empiezan a fallar los frenos, ¿ya? Y eso es súper importante preventivamente, ya sea en el fondo cuando nos avisa el sistema, ya con un anuncio en la luz, se nos prende una luz en el tablero, o principalmente visualmente, cuando también tenemos la opción de ir a un sistema, a un servicio técnico, un servicio automotriz, revisar y ver preventivamente también el ruido que muchas veces los sistemas de freno nos permite también eso. Sí, Nicolás, yo por ejemplo acá tengo dos pastillas de freno. La superior es la que está nueva, en buen estado, y la inferior la que está gastada. No sé si se puede apreciar, por ejemplo, en ese sector. Eso ya también indica que hay que hacer una mantención al vehículo. Gonzalo. Así es, como te decía, principalmente el sistema de freno trae visualmente, uno puede ver que la pastilla de freno gastada ya empieza a rozar metal con metal. Ese ruido es muy importante tratar de detectarlo. Si es que el sistema no nos está avisando, es muy importante detectar ese ruido, porque nos está anunciando que ya hay un problema de roce, hay un problema en que la pastilla ya se gastó y probablemente el disco ya está siendo incluso rayado. La pastilla nueva evidentemente no tiene ese problema, porque el grosor es el que permite también la fricción y el frenado, ¿ya? Muy importante también es el nivel de líquido de freno. Ojo con eso, no permitamos que nos rellenen en algunos lugares el líquido de freno. Cuando el líquido de freno está bajo y empieza a disminuir su nivel, quiere decir que algún problema está ocurriendo en el sistema, claro, porque está accionando mayor o está utilizando mayor nivel de líquido. Por lo tanto, lo que estamos haciendo, estamos engañando, entre comillas, el sistema al rellenarlo falsamente, ¿ya? Nicolás va a preguntar José Antonio y Catalina desde el estudio. Sí, bueno, una pregunta súper básica que ayer surgió a raíz de la transmisión de este accidente, y uno que sabe poquito de mecánica. Se hablaba de los frenos cortados. Voy a hacer una pregunta súper básica, porque ayer algunos decían, bueno, en los vehículos más modernos, con mantención y con los estándares de calidad que hoy día maneja el mercado automotor nacional, la verdad es que los frenos no se cortan. ¿Eso es así? ¿Los frenos se cortan a la antigua? Es decir, ¿se pierde completamente el control del vehículo? ¿O hay otro desperfecto asociado en los vehículos más modernos? No, esa pregunta es muy, muy importante, porque efectivamente los frenos no se cortan hoy día, ya no es que el sistema de freno se corta. Al ser un sistema de aire o hidráulico, lo que ocurre es que, ya sea en caso de aire o en el caso del hidráulico, por alguna falla del sistema, por alguna situación, deja de circular aire o deja de circular el líquido hidráulico, y eso provoca que el sistema, ya sea se caliente, y eso deja de haber fricción, pero no es que los frenos se corten, sino que alguna falla del sistema puede provocar eventualmente que el freno deje de funcionar correctamente. Habiendo ya una falla, porque antes las piolas, por ejemplo, de la freno a mano se cortaban. Sí, exactamente. Claro. Había una pregunta, perdón. Sí, ¿cuál es la maniobra apropiada en ese caso, cuando ya está la falla detectada, que me imagino que uno lo debe notar en el volante o en los mismos pedales del camión? La maniobra apropiada viniendo en una pendiente y con el camión absolutamente cargado. Sí, ahí, como te decía hace un rato, el camión cargado, los vehículos muy pesados, ya es muy difícil poder controlarlo, porque el peso y la inercia es muy fuerte. Por eso muchas veces en carretera, por ejemplo en la carretera de Viña o en algunas carreteras hacia el norte, vemos que hay una suerte como de las bermas, sí, como unos descansos, unas salidas de emergencia, sí, exactamente, unos descansos que permiten que el camión frene, porque ya realmente va la inercia. En autos más livianos, por ejemplo, típico la bajada, cuando no sabemos manejar mucho
en bajada de cuesta o en curva, en bajada con curva, generalmente el sistema tiende a calentarse, como te decía hace un rato, y ahí es muy importante manejar con los cambios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ir bajando la velocidad, voy en cuarta, voy en quinta, bajo a tercera, trato de bajar a segunda, voy frenando con los cambios. Pero generalmente ahí lo que ayuda mucho, en el caso de que finalmente el sistema se calentara, se nos pone duro el pedal y sentimos la sensación de que estamos ya sin freno, sin control, es muy importante, por ejemplo, utilizar el freno de mano, o sea, queda esa emergencia. Sí. En lleva esa misma pregunta a lo doméstico, al auto particular, a los vehículos menores. ¿Las recomendaciones son las mismas? ¿Cómo uno puede detectar que tiene un problema con los frenos en una pendiente? Mira, lo que te decía, el sistema de freno es muy importante, la prevención. O sea, preventivamente uno puede predecir o puede ver que su sistema de freno está fallando. Pero voy manejando y me encuentro con una situación de emergencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que maniobrar y manejar el auto? Ahí lo muy importante es mantener el control del volante, ¿ya? Y ir bajando, como te decía, incluso los automáticos también, hay que aprender a manejar el auto automático, porque también tiene marcha, también te permite hacer cambios y bajar velocidad. Es ir bajando la velocidad lo más posible con la palanca, con el sistema de cambio en el fondo. O sea, bajar velocidad de quinta a cuarta, de cuarta a tercera, ir reduciendo la velocidad a través del sistema de marcha, de cambio en el fondo, y también utilizar el freno de mano. El freno de mano también nos permite, o sea, si hay que lanzarlo y ponerlo rápidamente fuerte, hay que hacerlo, tratando de evitar que pueda tender a un poco coletear, que se llama, ¿ya? Evitar eso, pero evidentemente utilizar el freno de mano, pero principalmente la marcha, eso es muy importante, o sea, tratar de usar las marchas bajando la velocidad de cuarta a tercera, segunda, para ir disminuyendo la velocidad en el fondo. Ok, Nicolás, muchas gracias por estar con nosotros. Nicolás Aguayo, acá del León Servicio Automotriz, y también lo más importante, Catalina José Antonio, lo que está haciendo acá el amigo, la mantención de los frenos, por supuesto, es muy importante, y nos da algunos tips cuando se prende la luz también, y cuando los frenos están chillando, también es muy importante llevarlo a mantención para evitar algún tipo de desperfecto, algún tipo, obviamente, de accidente que puede también costar más caro. Bien, gracias. Gracias. Una tragedia le ocurrió ayer en Viña del Mar, pero nos lleva de todas maneras a analizar esta situación. Nos vemos. Que esté muy bien. Chao.